San Mateo, capítulo 5, versículo 25. Uno y uno, venga para acá usted. Van a escuchar lo que diga el Señor, yo lo creo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Hay que creerle a Cristo. No hay que creerle a un fulano pastor. No. Y mire que lo voy a predicar con la Reina Valera. Dale. Reconcíliate rápidamente con tu adversario mientras estás con él en el camino. El camino es esta vida cuando vamos camino hacia la eternidad. No sea que el adversario te entregue al juez. ¿Quién es el juez? Dios. No sea que el adversario te lleve al juez. ¿Cuándo te va a llevar al juez? Cuando llegue la pelona y nos encontremos con Dios. Te entregue al juez. Y el juez te entregue al guardia. Ahí están los ángeles, los guardias, los servidores. Y seas echado en la cárcel. Una cárcel es un purgatorio. Es donde usted va a purgar, a pagar la deuda, lo que ha hecho malo. Lo llevará a la cárcel. En esa cárcel está el retrato hablado, teológico, bíblico del purgatorio. Para que el que tenga ojos lo vea y el que tenga oídos lo oiga. Lo meterá a la cárcel. Y van a observar que esa cárcel no es el infierno. Si esa cárcel fuera el infierno, de ahí no saldría. Porque del infierno no sale nadie. Esa cárcel tampoco es el cielo. Porque en el cielo usted no va a pagar nada, usted va a gozar. Entonces, ¿qué nombre le ponemos a esa cárcel? Porque de esa cárcel va a salir. Pongan cuidado, ¿lo llevará a la cárcel? Otra vez la cárcel. Le entregará al juez y el juez te entregará al guardia y serás echado en la cárcel. Vamos a ver si sale o no sale. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Y cuando pague el último centavo, ¿saldrá? Sí. Entonces, ¿qué nombre le ponemos a esa cárcel? Los católicos le ponemos el nombre de purgatorio porque va a purgar, a purificar, a pagar la deuda. Ustedes, hermanos separados, pónganle el nombre que quiera. ¿Y qué nombre le pondremos? Matarirerirerón. Pónganle el nombre que ustedes quieran. Pero lo importante es que el mundo entero ha de saber el por qué y dónde dice en la Biblia lo que enseña la Iglesia Católica. Que existe un purgatorio donde usted va a pagar hasta el último centavo y después de ahí va a salir. El mismo San Mateo en el capítulo 12, en el versículo 32, nos viene a hablar que Dios aquí nos puede perdonar y nos perdona. Hay aquí un perdón. Pero luego San Mateo de la Reina Valera, ella cambia uno y uno, una voz femenina y una voz masculina. Ahí va a decir que aquí hay un momento donde usted paga y que si no ha pagado aquí, pagará allá. Vamos a ver. 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Le será perdonado. Ahora, respiren profundo. Y verá que lo que enseña la Iglesia Católica es verdad. Dale. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. No, espérese, ¿cuál es el afán? No tenemos afán. Otra vez. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo. En este siglo es donde ustedes y yo vivimos ahora. Es aquí en la tierra. No le será perdonado
aquí en la tierra, en este siglo. Esto significa que aquí en la tierra Dios nos perdona. Ahora, la segunda parte, lo que enseña la Iglesia Católica. Escuche. Ni en el venidero. ¿Por qué habla de un perdón en el venidero? Si no existe un perdón más allá, ¿por qué la Biblia dice, el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni aquí ni allá? Y para que ustedes vean que sí hay un perdón en el más allá, siempre y cuando usted no haya caído en el infierno, porque cuando caiga en el infierno, de ahí no sale, pero si cae al purgatorio, sí sale. Lo dice San Juan, en la primera carta de San Juan, en el capítulo 5, en el versículo 16 de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Yo quisiera que algún día los protestantes se preguntaran, ¿por qué le quitamos sabiduría a la Biblia? Algún día que se pregunten, al menos por curiosidad. A ver, acérquese. Vamos a ver. Antes de leerlo, les voy a preguntar a ustedes. ¿Dios tiene poder para perdonar pecados? Sí. Ajá. Pregunto, ¿será que habrá algún pecado que Dios no tenga poder para perdonar? No. Él tiene poder para perdonar todos los pecados. El pecado que no perdona a Dios, no porque no tenga poder. Él es el pecado contra el Espíritu. ¿Y por qué no lo perdona? Porque Él sopló y le dijo a los apóstoles, reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen los pecados le quedan perdonados y a quienes no se los perdonen le quedan sin perdonar. O sea, que el que niegue que el Espíritu Santo está en el sacerdote perdonando los pecados, no se confiesa. Y si no se confiesa, le quedan sin perdonar. No porque Dios no tenga poder, sino porque Él no quiso creer. Y no le será perdonado. Pero Dios tiene poder para perdonar todo pecado. Sí. Y ahora pregunto a los protestantes que me están escuchando y a ustedes. Ellos dos son hermanos. Y resulta que este es un sinvergüenza, vagabundo, raza de víbora, sepulcro blanqueado, fariseo hipócrita. Es un puro ejemplo, no se lo vayan a creer, ¿no? Si coincide, ya no es culpa mía. Epa, este señor es un sinvergüenza. Ha hecho muchas cosas malas. Muchas cosas malas. Imagínense ustedes lo más malo que puede haber en la vida. Si esta que es su hermana ora por él todos los días pidiéndole a Dios que lo ayude, que lo cambie, que lo convierta, ¿usted cree que Dios puede escucharla o no puede escucharla? ¿Usted cree que Dios entonces por las peticiones de ella puede hacer de que él un día cambie y si él se arrepiente, Dios le perdona? Sí. Eso lo creemos los católicos y eso lo creemos lo creen los protestantes. Todos lo creemos. Hasta ahí estamos bien. Quise hacer la aclaratoria porque aquí San Juan nos va a decir que podemos orar por el hermano que haya cometido un pecado que no lleve a la muerte. Pero sabemos que no se refiere aquí en la tierra. Porque aquí en la tierra, aunque él haya cometido un pecado mortal, si oramos por él, Dios escucha nuestra súplica y nos puede ayudar a él, lo puede ayudar a él. Pero cuando él ya se murió y se cometió pecado que lo lleva al infierno, de ahí no lo saca ni Mandrake el mago. Pero si cayó al purgatorio, sí lo saca. Entonces escuchemos lo que dice San Juan. ¿Quién le toca? Si alguno ve que su hermano comete Ella vio que su hermano comete un pecado que no lleva a la muerte, pida pida y se le dará vida. Pida
y se le dará vida. No lleva a la muerte. Siga. Esto es para los que pecan, no de muerte. Esto es para los que pecan, no de muerte. Ahora pregunto, ¿está hablando de aquí en la tierra o cuando ya uno muere? ¿Cómo sabemos que es cuando el hermano ha muerto? Porque aunque haya cometido un pecado de muerte aquí en la tierra, podemos orar y Dios escucha nuestra súplica. O si no, que lo digan los protestantes, que siempre cuando se encuentran conmigo me dicen, señor cura, yo voy a orar por usted. Pues si yo estoy en el pecado mortal y si yo tengo a Satanás, ¿cómo van a orar por mí? ¿Para qué? Para que el Señor lo convierta. Conviértese, señor cura, conviértase. Yo voy a orar por usted para que se convierta. Pero la Biblia dice que si ha cometido un pecado que lleva a la muerte, ¿para qué va a orar? Por eso no ruego que ore. Porque ya cometió un pecado de muerte. Ah, no se refiere aquí. Porque aquí sí podemos orar por los hermanos que han cometido pecado mortal. Y también por los que han cometido pecado venial. ¿Han escuchado que la Iglesia Católica enseña pecado mortal y pecado venial? ¿Y ustedes no se han dado cuenta que los protestantes todo pecado va para el infierno? Miren usted, un protestante dice, ¿por qué los protestantes dicen que los católicos van para el infierno? El infierno está lleno de católicos. Allá protestantes no hay. El 16 fue. Otra vez, escúchelo. Si alguno ve que su hermano comete un pecado que no lleva a la muerte, pida y se le dará vida. Aquí hay una clase de pecado. Primer grupo, pecados que lleva a la muerte, que nosotros llamamos pecado mortal. Esto es para los que pecan, no de muerte. Porque hay pecados. Doctrina católica, escúchenla, del labio de Jesucristo, leída de la Reina Valera, que los protestantes no enseñan, que los protestantes no creen, porque para ellos el pastor, entre comillas, porque ni siquiera es pastor, tiene más credibilidad que Cristo, porque para ellos Cristo no es la verdad. Para ellos la verdad es el pastor. Y si el pastor dice, no existen dos clases de pecado, uno mortal y otro venial, más pequeño, le creo al pastor. Pero la Biblia en la Reina Valera dice que Cristo dijo, un pecado mortal lleva a la muerte y otro que no lleva a la muerte. ¿Por qué ellos no lo enseñan? ¿Por qué ellos no lo creen? ¿Y por qué para ellos todo pecado es pecado mortal para el infierno? Por ignorancia. Porque ningún católico se ha atrevido a predicarle a un protestante. Por el concepto errado y equivocado que tienen los católicos de que los protestantes se saben la Biblia al derecho y al revés. Mentiras. Lo que pasa es que en la tierra del ciego, el tuerto es rey. Y como los católicos no leen la Biblia y un protestante se aprende una cita, dos citas, es doctor en Sagradas Escrituras, sabe muchísimo. Me traigan al Papa, me traigan al obispo, me traigan al cura, tráiganme al que quiera. La Biblia. Yo no estudié nada. Yo no fui a la universidad ni estudié nada. No, yo agarré la Biblia y la leí y ya sé. Así. Así engañan a los tontos. Pero cuando un católico comienza a estudiar la Sagrada Escritura y comienza a aprender, se da cuenta que los protestantes de Biblia no saben nada. Que los protestantes lo que hacen es meterse la Biblia debajo del brazo y escupirle una cita bíblica en la cara y usted dice, oh, este sí sabe. Y queda usted deslumbrado.
Y ahí en adelante le dice todas las mentiras. Es que a nosotros nos enseñaron cosas que los protestantes sabían mucho. Pero mira, ¿por qué no descubren esto? ¿Por qué su pastor no se lo enseña? 2 clases de pecado, uno mortal y uno venial. ¿Eso no lo enseña la Iglesia Católica? Sí, porque la Iglesia Católica es fiel a la palabra de Dios. ¿Por qué no lo enseñan ellos? Porque no son fieles a la palabra de Dios, son fieles a lo que diga el pastor. Si estoy diciendo mentira, cualquiera de los que están aquí, que no son de la Iglesia Católica, puede decirlo. No hay problema. O los que nos siguen a través de las redes sociales, también. Y lo vuelve a leer desde el versículo 16. Si alguno ve que su hermano comete un pecado que no lleva a la muerte, pida y se le dará vida. Si no está a muerte, si no fue para el infierno, pida, orar por los muertos. Pida y se le dará vida. Eso se llama purgatorio, orar por las almas del purgatorio para que Dios le perdone. ¿Se acuerda? Hasta que pague el último centavo, entonces le vamos a pedir a Dios que tenga compasión de esa persona. No se le perdonará ni aquí ni allá, pero si nosotros oramos por ellos, que no sea pecado de muerte, Dios lo va a escuchar. Siga. Esto es para los que pecan, no de muerte, porque hay pecados de muerte, por el cual no digo que se rueguen. El que ya está en el infierno, no pido que se ruegue por él. Pero el que está en el purgatorio, que ha cometido pecado que no es de muerte, pero lo agarró la pelona en esa situación, por él sí hay que orar y será perdonado. Toda mala acción es pecado. Observe, esa es la enseñanza de la Iglesia Católica. Repítalo. Toda mala acción es pecado. Eso lo enseña la Santa Madre Iglesia Católica. Toda mala acción es pecado. Eso también lo enseñan los protestantes. ¿Cuál es la diferencia? Que los protestantes dicen, toda mala acción es pecado. Y por muy grande o pequeña que sea, lleva a la muerte. ¿Pero qué dice la Biblia? Toda mala acción es pecado, pero no todo pecado lleva a la muerte. Ponga cuidado, otra vez. Toda mala acción. Toda mala acción es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. De la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Aquí está entonces que sí existe el purgatorio. Hay pecados que llevan a la muerte, infierno. Hay pecados que no llevan a la muerte. ¿Por quién hay que rogar? ¿Por los que van al infierno? No, por los que han cometido pecados que no llevan a la muerte. Ese es purgatorio. Y hay que rogar. Y luego vamos a mostrarle 1 Corintios capítulo 3, versículo 13. Capítulo 3, versículo 13, cuando uno muere, va y, ojo, si se ha portado mal, pagará. Se salvará, pero como quien pasa por el fuego. Vamos a escuchar. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y aquí viene. Listo. Presten atención. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Él sufrirá pérdida. Paren la oreja a lo que viene. Si bien él mismo será salvo. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Será salvo, pero primero tendría que pasar por él. ¿Cómo llama la iglesia a ese fuego por donde tenemos que pasar si las cosas las hemos hecho mal? Purgatorio. ¿Y después se salvará? Sí. Lo dice la Reina Valera. Ahora, hay varias teorías sobre la muerte que no están en la Biblia, ni Cristo jamás las predicó, ni los apóstoles tampoco. Una de ellas es que los espíritus de los muertos
se quedan vagando por los aires, como murciélagos, dando vueltas por ahí. Y de pronto se le presentan a los vivos. Cristo no predicó eso, ni los apóstoles tampoco, pero al diablo le conviene que usted crea eso. ¿Por qué le conviene al diablo eso? Porque si usted cree eso, se muere un familiar y usted empieza a invocarlo para que se le presente, porque usted cree que se quedó por ahí vagando. Y entonces lo más probable es que se le presente a alguien que parece al familiar y se disfraza de su familiar, pero no es el familiar, es un diablo. Y cuando usted comienza a hablarle y a tratar de tener comunión con él, va a caer en el pecado de adoración de demonios. Qué silencio, parece que pasó un temporal. Que es un pecado mortal. La Biblia dice que los que invoquen a los espíritus de los muertos no les nacerá la luz del día. Que si que usted invoque muerto, hay uno que está vivo, uno que murió, pero al tercer día se levantó entre los muertos. Invoque a ese. Él lo dijo, invocarán mi nombre, yo les responderé. Alabado sea Dios. Ese es el único nombre que es sobre todo nombre. Ese es el único nombre que se puede invocar, porque ahí está el poder total del Dios viviente para perdonar y salvar al más hundido pecador. Hay otra teoría donde dicen que los que se mueren quedan aniquilados y todo terminó ahí. Eso no está en la Biblia, ni Cristo predicó eso, ni los apóstoles tampoco. Pero al diablo le conviene que usted crea eso. Ese es un listo, el pájaro ese, cuídese. ¿Por qué le conviene al diablo que usted crea eso? Porque si vieron problemas de esos terribles, que no parece que tienen solución y que los seres humanos se desesperan, viene Satanás en una orejita y dice, mátate y se acabó todo. Así le dijo a Judas en una ocasión. Mátate que ahí se acabó todo. Y la persona agarra un revólver y se vuela la cabeza y encuentra que entonces fue que empezó el problema grande. Que ya no tiene solución. Porque los problemas aquí abajo todos tienen solución. Todos. Póngalos en manos de Dios para que vea que tienen solución. Póngalos en manos del Cristo vivo para que vea que tienen solución. ¡Ay, Samaya Sojaba! Y entonces la persona que se suicida, hermano, hay millones de suicidas aquí abajo. La persona que se suicida se envía al infierno. Porque la Biblia dice que el que destruye este cuerpo, Dios lo destruirá a él. Si cuando venga un problema serio, usted esté un poquito atribulado y venga un susurro, mátate y se resuelve, dile, mátate tú asqueroso que estás perdido. Yo no, yo tengo un Cristo en el cual tengo todavía confianza. Gloria a Dios. Alabe lo que Él vive. Que tiene a Cristo sabe que en Cristo siempre hay victoria, en Cristo no hay derrota, en Cristo solamente hay bendición. Él resuelve todos los problemas. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Alabado sea Dios. Cristo es el descanso del ser humano. Hay otra teoría mortal y satánica, donde se le enseña a mucha gente que después que se muera van a ir a un lugar de fuego, lo van a purificar por un tiempo ahí. Y los de afuera también los ayudan, dando dinero a la religión o haciendo ciertos servicios religiosos para que los ayuden. Y salen de ahí en algún momento oportuno y se van al reino de los cielos. Eso Cristo no predicó jamás ese disparate, ni los apóstoles tampoco. Eso es un invento satánico y un gran negocio. Ahora, al diablo le conviene que usted crea eso. Porque si usted cree eso en vida, sin arrepentirse, acumula su dinerito y lo pone en cierto lugar para que después cuando se vaya a ese lugar lo saquen a tiempo. Y cuando usted con ese plan se muera y despierte y abra los ojos en el infierno, sabrá que lo engañaron. Porque del infierno no sale nadie hasta el juicio final. Alabado, que el Señor le ama. Es un disparate satánico y terrible y mortal que ha enviado al infierno a millares de personas. Ahora, ¿cuál es la verdad en cuanto a la muerte? La verdad en cuanto a la muerte la predicó Jesucristo, que eres la verdad. Marcos capítulo 16, verso 15. Cristo dijo estas palabras, oiga con cuidado. Dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¡Qué palabrota esa! ¡Será salvo! El que no creyere será condenado. Dos caminos, mire, dos. No le ponga tres.
Ni 4 ni 5, que no hay nada más que 2 caminos. Murió salvo, murió condenado. Todo el que usted se acuerda que murió, que usted lo conoció, o murió salvo o murió condenado. Una de dos. Y si usted se muere ahora, o muere salvo o condenado. Pero hay una noticia linda para usted, que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Alabe lo que Él vive. ¡Qué notición! Por eso es que el Evangelio no es religión, es una buena noticia, una buena nueva de que Cristo salva. El más hundido, el más pecador, el más fracasado, el más idólatra, el hechicero más grande, el que vendió el alma al diablo, viene a Cristo y el Señor rompe ese pacto. Lo rompió, en la cruz rompió los pactos con el diablo, derrotó al diablo y te salva. Aunque te hayas vendido al diablo, te salva. Aunque estés en la hechicería, te salva. Aunque seas un idólatra, te salva. Aunque seas lo que sea, si vienes a Cristo, te perdona. Él por todos murió. Amén. Bendito sea su nombre. 2 caminos sin alternativa de ninguna clase. El que le añada otro camino es mentiroso y adúltero. Mentiroso porque está diciendo una mentira y adúltero porque está adulterando la palabra de Dios. Por lo tanto, cada persona tiene que enfrentar seriamente, cuidadosamente este asunto de la muerte, porque ahí es que termina el asunto. O se fue salvo o se fue condenado. Y después que se muera no se puede hacer nada por usted. Si se fue salvo, ¿quién le puede mejorar la condición? Sonríase que el Señor le ama. Y se fue condenado, ni se la pueden mejorar, ni se la pueden empeorar tampoco. Vas a ver lo que es el eterno tormento. ¿Dónde más la Biblia habla de esos 2 caminos? Es tan importante que tiene que estar en algún otro sitio. Mateo capítulo 7, verso 13. Jesucristo dijo estas palabras tan claras y tan precisas. Entrad, óigalo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por él. Oiga esa noticia trágica, que los muchos son los que se pierden. Dijo, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que lo hallan. De los que se mueren, los pocos se salvan y los muchos se pierden. Yo sé que la mayor parte de la gente que se muere perdida. Pues Jesús lo dijo, él sabía muy bien la aritmética de ese asunto. Sé que lo sabía todo era él. Es que es fácil caminar por la puerta ancha esa, meterse por la puerta ancha y gozarse en el mundo a su antojo. Y en cuanto cuestión mundana hay estar uno gozándose. Eso es fácil. Pues por eso que la mayor parte de la gente se pierde y no tienen tiempo de buscar a Dios. Y eso los entretiene. Y esos entretenimientos carnales hacen guerra contra nuestras almas, dice la Biblia. Pero hay un grupito inteligente, oiga, que está pensando en lo eterno, no está pensando en las cuestioncitas temporales, que se mete por la puerta estrecha y camina por el camino angosto, pero van ahí en camino de vida, en camino de victoria, que cuando venga la muerte, alabado sea Dios, se gozarán por la eternidad. ¡Gloria sea Dios! ¡A la sojama! ¡Poderoso Jesús! Hay que entrar por esa puerta estrecha. ¿Y cuál es la puerta estrecha esa? Cristo dijo, Juan capítulo 10, verso 9, yo soy la puerta. Quien por mí entrare será salvo. Óigalo, no hay condenación en Cristo Jesús, no hay derrota en Cristo Jesús, no hay infierno en Cristo Jesús, solamente hay vida, vida por la eternidad. Amén. Y ese camino estrecho, ¿cuál es ese camino angosto? Hay una puerta estrecha y un camino angosto, por ahí hay que meterse para salvarse. La puerta es Jesucristo. ¿Y el camino angosto cuál es? Jesús lo dijo. Juan capítulo 14, verso 6 dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Oiga, lo que eso lo entiende un niño de primer grado. Eso lo entiende a tú, un nene recién nacido. Mire, nadie va al Padre si no es por Jesús. ¿Quién no entiende eso? ¿Y por qué la humanidad quiere entrar por San Antonio? Y por San Martín de Porres, y por San Judas Tadeo, y por María,
y por Petra y por Juana y por Teresa. Eso es adulterio espiritual. No hay nada más que un Salvador, Cristo, un mediador, Cristo, uno que murió por usted, Cristo, uno que derramó sangre, Cristo. Nadie más puede hacer nada. Todo el poder me ha sido dado en el cielo y sobre la tierra, dijo Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Gloria a su nombre. Esto es bien sencillo, el evangelio es para los pobres especialmente, para la gente sencilla, gente sin letra, como Pedro, Juan, Santiago y cuantos otros, para que entienda cualquiera. Es cuestión de uno ser sincero con Dios, buscar la verdad y olvidarse de las tradiciones de papá y mamá y de la religión muerta y buscar la verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Y la única verdad es Cristo Jesús, que lo dijo: yo soy la verdad. Alabado sea Dios.